¿Crees que el mercado inmobiliario de Texas está en auge? Ya no más. Detrás de los sombreros vaqueros y los locales de barbacoa, 10 ciudades de Texas se dirigen directamente hacia un colapso inmobiliario que podría acabar con los sueños y ahorros de miles de propietarios. Las ofertas acaban de alcanzar 123,000 en abril de 2025, un 53% más de lo normal, y los precios ahora están bajando en todo el estado. Tu casa soñada podría convertirse en una pesadilla financiera más rápido de lo que piensas. Quédate mientras contamos las 10 ciudades de Texas, donde el mercado inmobiliario se está quebrando por completo. Esto no es solo una disminución, es una corrección completa que podría voltear al estado de la estrella solitaria. Y si pensabas que Austin era inmune a las caídas del mercado inmobiliario, piénsalo de nuevo. Austin fue en su momento el ejemplo perfecto del éxito inmobiliario durante la pandemia, donde los trabajadores tecnológicos que huían de California elevaron los precios de las casas a alturas astronómicas. Pero en 20, esta antigua capital tecnológica en auge está experimentando una de las correcciones inmobiliarias más dramáticas en Estados Unidos. Austin ha visto una caída del 20.4% en el valor de las viviendas, desde los máximos durante la pandemia, convirtiéndose en la mayor corrección a nivel metropolitano en Estados Unidos en ese periodo. Los números cuentan una historia preocupante. Reventure le dio a Austin una puntuación de precios de vivienda de solo 34 sobre 100, señalando una sobrevaloración severa e inminente. Declive, lo que una vez fue el paraíso de los vendedores, se ha transformado en un mercado de compradores más rápido de lo que nadie anticipaba. A menos que ocurra un cambio drástico, es probable que el crecimiento de los precios de las viviendas en Austin disminuya más en 2025, convirtiéndolo en un completo mercado de compradores. La migración tecnológica que impulsó el auge de Austin se ha secado en gran medida. Las empresas que antes trasladaban equipos completos a Texas ahora están implementando congelamiento de contrataciones y despidos. Mientras tanto, los constructores que se descontrolaron durante la fiebre de la pandemia se quedan con un exceso masivo de oferta. Las casas que se vendieron por $700,000 en 2022 ahora están luchando por atraer ofertas a $550,000. El costo humano es real. Los trabajadores de tecnología que compraron en el pico ahora están con hipotecas bajo el agua, atrapados en casas que valen significativamente menos de lo que pagaron. Los recién graduados con ofertas de trabajo en Austin están reconsiderando, sabiendo que sus salarios no alcanzarán para cubrir los costos inflados de la vivienda. Pero Austin no es el único centro tecnológico de Texas que siente la presión. El área metropolitana de Dallas-Fort Worth enfrenta su propio ajuste de cuentas. El área metropolitana de Dallas-Fort Worth se suponía que iba a ser diferente. Como potencia económica de Texas, con empresas Fortune 500 y un crecimiento constante del empleo, DFW parecía estar aislada del caos del mercado inmobiliario. Pero ni siquiera la fortaleza económica puede superar las fuerzas fundamentales que ahora están aplastando a esta enorme área metropolitana. En marzo, las casas unifamiliares en Dallas se vendieron por menos del precio solicitado en un 10.1%, una de las mayores diferencias entre los 50 mercados analizados a nivel nacional. Eso no es solo un descuento de negociación. Es una señal clara de que los vendedores están desesperados y los compradores tienen todas las cartas. Dallas experimentó el mayor aumento interanual de inventario entre las otras 3 principales áreas metropolitanas de Texas, alcanzando el 189.7% en abril de 2023. El auge de reubicación corporativa que impulsó el crecimiento de DFW durante años se ha estancado. Las empresas que antes se apresuraban a trasladarse desde California y Nueva York ahora están pausando los planes de expansión a medida que crece la incertidumbre económica. Mientras tanto, los desarrolladores suburbanos que construyeron barrios enteros esperando una migración continua se encuentran con calles llenas de letreros de "Se vende". Frisco, Plano y McKinney, que alguna vez fueron las joyas de la corona del crecimiento de Dallas-Fort Worth, están viendo casas que permanecen durante meses. Las familias que se mudaron aquí por oportunidades laborales están viendo cómo el valor de sus casas disminuye, mientras los impuestos sobre la propiedad continúan subiendo. Los números ya no cuadran para muchos residentes, atrapados entre la disminución del patrimonio y los costos en aumento. Incluso los ejecutivos corporativos que se trasladaron para liderar grandes movimientos de empresas están poniendo sus casas a la venta de manera discreta, algunas con pérdidas que se acercan a las 6 cifras. Mientras Dallas lucha con el exceso de oferta, Houston enfrenta un conjunto diferente de desafíos vinculados al volátil sector energético que siempre ha definido el pulso económico de la ciudad. El mercado inmobiliario de Houston siempre ha bailado al ritmo de los precios del petróleo, y ahora esa música se ha vuelto ominosa. Los precios del petróleo han bajado a $57 por barril, un nivel problemático para la economía de Texas, ya que muchos operadores locales cierran la producción cuando el petróleo se vuelve tan barato. Esto crea un efecto devastador en el empleo local y los precios de las viviendas en toda la capital energética de Estados Unidos. Los números revelan la vulnerabilidad de Houston. Las casas unifamiliares se vendieron por menos del precio solicitado en un 4,4% en marzo, mientras los despidos en el sector energético se propagaban por los vecindarios desde Katy hasta The Woodlands. Cuando las compañías petroleras recortan empleos, no solo afecta a los obreros y a los ingenieros, impacta a todos.
desde corredores de hipotecas hasta trabajadores de restaurantes que dependen de la energía, del dinero que fluye a través de la economía local. El impacto del huracán Beryl inicialmente enmascaró la debilidad subyacente, pero los esfuerzos de recuperación no pudieron ocultar lo fundamental. Problema. Las empresas de energía están consolidando operaciones, trasladando empleos a estados de menor costo y reduciendo la inversión en el área de Houston. Las refinerías a lo largo del canal están reduciendo su capacidad y las plantas petroquímicas están retrasando proyectos de expansión. Para los propietarios de viviendas, esto se traduce en un verdadero dolor financiero. Las familias que compraron casas en comunidades planificadas como Cinco Ranch y Bridgeland están viendo cómo su patrimonio neto se evapora a medida que la incertidumbre en el sector energético se extiende. Muchos ingenieros de petróleo y geólogos que se trasladaron aquí durante el auge del esquisto están ahora considerando mudarse a Denver u Oklahoma City, donde las oportunidades siguen siendo más fuertes. Los efectos en cadena se extienden más allá de los trabajadores de la energía a todos los rincones de la economía de Houston. San Antonio, mientras tanto, enfrenta su propio conjunto único de presiones como una ciudad dependiente del ejército. Economía. La herencia militar de San Antonio y su atractivo asequible alguna vez lo hicieron un mercado inmobiliario confiable, pero ni siquiera la ciudad del Álamo puede defenderse de las fuerzas que aplastan el mercado inmobiliario de Texas. Las casas en San Antonio se vendieron por un 10.5% menos que el precio solicitado en marzo, la mayor diferencia de descuento entre los 50 mercados analizados a nivel nacional. Eso es una señal clara de que los compradores se están alejando de las propiedades sobrevaloradas más rápido de lo que puedes decir. Recuerda el Riverwalk. La economía militar que sostiene a San Antonio está experimentando una reestructuración masiva. Las consolidaciones de bases y los recortes en el presupuesto de defensa están reduciendo el flujo constante de familias militares que tradicionalmente impulsaban la demanda de vivienda. Cuando la base conjunta de San Antonio anunció reducciones de personal, no solo los soldados sintieron el impacto. Los agentes inmobiliarios locales, los corredores de hipotecas y los constructores de viviendas vieron cómo sus negocios se secaron. El turismo, el otro pilar económico de la ciudad, no se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia. Menos convenciones significan menos reservas de hotel, visitas a restaurantes y la actividad económica derivada que respalda los salarios locales. Mientras tanto, el crecimiento de la población continúa, pero la creación de empleo se queda atrás, creando una crisis de asequibilidad incluso con precios de viviendas medianos más bajos en comparación con Austin o Dallas. Las familias militares estacionadas aquí enfrentan una situación particularmente dolorosa. Muchos compraron casas esperando una apreciación constante, pero ahora enfrentan reasignaciones potenciales a lugares donde sus propiedades en San Antonio no se venderán por lo que deben. Los compradores de vivienda por primera vez, incluidos jóvenes parejas militares, están descubriendo que incluso el asequible San Antonio los ha excluido de la propiedad de viviendas. Más allá de las grandes metrópolis, las ciudades más pequeñas de Texas enfrentan caídas aún más pronunciadas a medida que las presiones económicas se intensifican en comunidades con menos recursos para resistir la tormenta. Las ciudades gemelas de Odessa y Midland en el Permian Basin representan el punto cero para el colapso inmobiliario impulsado por la energía en Texas. Ciudades del Permian Basin como Odessa y Midland enfrentan la posibilidad de experimentar una disminución en los precios de las viviendas durante el próximo año. Pero llamarlo una mera disminución subestima la gravedad de lo que está ocurriendo en la región petrolera más productiva de América. Estas ciudades experimentaron una fiebre especulativa durante el auge del esquisto que hace que otros mercados de Texas parezcan conservadores. Las ciudades gemelas de Odessa y Midland en la cuenca pérmica representan el epicentro del colapso inmobiliario impulsado por la energía en Texas. Ciudades de la cuenca pérmica como Odessa y Midland enfrentan la posibilidad de experimentar una caída en los precios de las viviendas durante el próximo año. Pero llamarlo simplemente una disminución subestima la gravedad de lo que está ocurriendo en la región petrolera más productiva de Estados Unidos. Estas ciudades experimentaron una fiebre especulativa durante el auge del esquisto que hace que otros mercados de Texas parezcan conservadores. Las casas que se vendieron por $120,000 en 2018 alcanzaron un máximo de más de $400,000 para 2022. Los trabajadores de los campos petrolíferos que ganaban sueldos de 6 cifras pujaban entre sí por casas básicas de rancho, elevando los precios a niveles que desafiaban toda lógica económica. Ahora la burbuja está explotando con una fuerza devastadora. Los recortes en la producción de esquisto han provocado despidos masivos en las empresas de perforación, operadores de oleoductos y contratistas de servicios. Cuando Chevron anunció reducciones de personal y ConocoPhillips redujo operaciones en el Pérmico, barrios enteros pasaron de auge a pueblos fantasmas de la noche a la mañana. El impacto humano es severo. Los obreros que compraron casas a precios máximos están abandonando hipotecas que ya no pueden pagar. Los distritos escolares locales están perdiendo estudiantes, mientras las familias huyen para encontrar trabajo en otros lugares. Los parques de casas móviles que albergan a trabajadores temporales están vacíos, y los negocios minoristas que prosperaron durante el auge están cerrando permanentemente. Agentes inmobiliarios informan que las casas llevan meses en el mercado sin una sola visita.
Los pocos compradores restantes están ofreciendo efectivo al 60 o 70% de los precios solicitados, sabiendo que los vendedores desesperados tienen pocas alternativas. Las regiones costeras no están teniendo mucho mejor suerte, ya que las crisis de seguros y el declive industrial crean sus propias tormentas perfectas. Las vistas relucientes de la bahía de Corpus Christi y el estilo de vida costero una vez atrajeron a familias que buscaban una vida asequible frente al mar. Pero la reluciente ciudad junto al mar ahora se está ahogando en una tormenta perfecta de presiones económicas. Corpus Christi enfrenta la posibilidad de experimentar un descenso en los precios de las viviendas durante el próximo año, ya que múltiples industrias que sostienen la economía local se contraen simultáneamente. El corredor petroquímico que se extiende a lo largo de la costa está perdiendo empleos a un ritmo alarmante. Las principales refinerías han anunciado cierres permanentes, mientras que las plantas químicas están reduciendo sus operaciones debido a la debilitación de la demanda global. Cuando Flint Hills Resources cerró su refinería, no fueron solo los 800 empleos directos los que desaparecieron. Fue el efecto dominó a través de contratistas, proveedores y negocios locales que apoyaban a esos trabajadores. Los costos del seguro contra huracanes han alcanzado niveles de crisis. Los propietarios cerca del agua ahora enfrentan primas anuales que superan los $12,000, haciendo que las propiedades costeras sean inasequibles incluso para las familias de clase media. Muchos aseguradores simplemente han dejado de emitir nuevas pólizas en áreas propensas a huracanes, dejando a los propietarios actuales atrapados con propiedades que no pueden vender. El sector turístico, ya debilitado por los daños recientes de las tormentas, sigue luchando con la reducción en el número de visitantes. Los hoteles informan que las tasas de ocupación han disminuido un 30% respecto a los niveles previos a la pandemia, mientras que restaurantes y lugares de entretenimiento han cerrado permanentemente al agotarse los ingresos del turismo. Las familias que se mudaron aquí para trabajos en la refinería están descubriendo que sus hogares se han convertido en anclas financieras. El personal militar de la Estación Aérea Naval de Corpus Christi se enfrenta a la dura elección de vender con pérdidas masivas o cargar con hipotecas por debajo del valor de mercado cuando son reasignados. Incluso las pequeñas ciudades universitarias no son inmunes a la corrección, ya que los cambios demográficos y los patrones de inscripción crean su propio mercado inmobiliario. Desafíos. Huntsville parecía estar aislada de los problemas de vivienda más amplios de Texas, anclada por la Universidad Estatal Sam Houston y el sistema penitenciario del estado. Pero esta ciudad universitaria del este de Texas está descubriendo que la estabilidad puede convertirse rápidamente en estancamiento. Huntsville enfrenta la posibilidad de experimentar una caída en los precios de las viviendas durante el próximo año, ya que varios pilares de su economía se debilitan simultáneamente. La inscripción en la universidad ha disminuido significativamente, ya que los estudiantes eligen cada vez más los colegios comunitarios o evitan la educación superior por completo debido al aumento de los costos. Cuando menos estudiantes necesitan vivienda, el exceso de apartamentos y casas de alquiler orientados a estudiantes se vuelve claramente obvio. Los inversionistas inmobiliarios que compraron cerca del campus, esperando ingresos de alquiler constantes, ahora compiten por una cantidad decreciente de inquilinos. La industria penitenciaria, el otro gran empleador de Huntsville, está experimentando una reestructuración masiva. Recortes presupuestarios y reformas en la justicia penal han reducido la necesidad de oficiales correccionales y personal de apoyo. La unidad de Walls y otras instalaciones que antes proporcionaban empleos estables y bien remunerados están operando con plantillas mínimas, dejando a cientos de familias buscando empleo alternativo en un pueblo con opciones limitadas. Los cambios demográficos agravan el problema. Los jóvenes graduados se van inmediatamente después de la universidad, mientras los residentes mayores envejecen sin vender sus hogares. Esto crea un mercado de viviendas, donde la oferta crece, pero la demanda disminuye, particularmente para casas de inicio que los jóvenes adultos con educación universitaria típicamente comprarían. Los agentes inmobiliarios locales informan que las casas permanecen en el mercado de 4 a 6 meses, con muchos vendedores reduciendo los precios varias veces antes de encontrar compradores. Los miembros del personal docente que se acercan a la jubilación están descubriendo que sus casas valen mucho menos de lo que se esperan. Las áreas rurales están enfrentando sus propios desafíos únicos, ya que las presiones agrícolas y el éxodo de población crean interrupciones de mercado diferentes, pero igualmente severas. Sulphur Springs representa la cara olvidada de la crisis de vivienda en Texas, donde la pequeña ciudad de América choca con fuerzas económicas más allá de lo local. Control. Sulphur Springs enfrenta la posibilidad de experimentar una caída en los precios de las viviendas durante el próximo año, pero en el este rural de Texas, caída a menudo significa algo mucho más permanente que correcciones temporales en el mercado. La economía agrícola que sustentó a esta comunidad durante generaciones se está marchitando bajo la presión de la agricultura corporativa, los desafíos climáticos y las fluctuaciones de los precios globales de las materias primas. Las granjas familiares que empleaban a trabajadores locales están siendo vendidas a gigantes agroindustriales que operan con un mínimo de personal local. Cuando la cooperativa lechera cerró el año pasado, eliminó 200 empleos en un pueblo de 16,000 personas. Los adultos jóvenes huyen a Dallas o Houston inmediatamente después de terminar la secundaria, dejando atrás padres envejecidos y casas vacías que nadie quiere comprar.
¿Quién va a comprar una casa de campo de 3 habitaciones en el rural condado de Hopkins cuando no hay empleos, la conectividad a Internet es limitada y el hospital más cercano está a 30 millas de distancia? La decadencia de la infraestructura acelera el declive. Los sistemas de agua construidos en los años 1960 necesitan costosas mejoras que la disminuida base impositiva no puede costear. Los negocios en la calle principal cierran permanentemente, mientras las compras en línea y los largos desplazamientos a las ciudades más grandes agotan el gasto local. Las historias humanas son desgarradoras. Los agricultores ancianos no pueden vender las propiedades que sus familias han poseído durante décadas. Las parejas jóvenes que se quedan enfrentan decisiones imposibles: aceptar salarios a nivel de pobreza localmente o desarraigar a sus hijos para buscar oportunidades en otro lugar. Los factores a nivel estatal que impulsan estos colapsos locales pintan un panorama alarmante de problemas sistémicos que se extienden mucho más allá de ciudades o regiones individuales. Los colapsos individuales de las ciudades que hemos examinado no son incidentes aislados, son síntomas de fuerzas masivas a nivel estatal que están remodelando permanentemente el sector inmobiliario en Texas. Las listas alcanzaron las 123,000 en abril de 2025, un 53% más alto de lo normal, creando una crisis de exceso de oferta que eclipsa cualquier cosa que Texas haya experimentado desde la caída del petróleo de la década de 1980. El auge migratorio, que alimentó la frenética actividad inmobiliaria de Texas, se ha derrumbado dramáticamente. En 2002, la migración interna neta trajo 222,100 nuevos residentes al estado. Sin embargo, para el año 2024, ese número cayó a 85,200, una disminución del 62%. Los refugiados de California que antes impulsaban las guerras de ofertas se están quedando, mientras que las reubicaciones corporativas se han reducido a un goteo a medida que las empresas reevalúan sus planes de expansión. Las tasas hipotecarias que rondan el 6,5% han excluido a millones de compradores potenciales que podían permitirse viviendas cuando las tasas estaban cerca del 3%. Un pago mensual que era de $1,800 en 2021 ahora cuesta más de $2,800 por la misma casa. Eso no es solo caro, es económicamente devastador para las familias de clase media. La crisis de seguros agrava cada problema. Las primas de seguros de propiedad se han duplicado o triplicado en Texas, haciendo que la propiedad de una vivienda sea inasequible incluso cuando los pagos de la hipoteca parecen manejables. Algunas áreas no pueden obtener cobertura a ningún precio, creando vecindarios enteros donde el financiamiento tradicional es imposible. Mientras tanto, los constructores continúan completando proyectos iniciados durante el auge, inundando mercados ya ahogados en inventario. La desconexión entre la oferta y la demanda ha alcanzado niveles que históricamente preceden grandes correcciones. Con todas estas señales de advertencia parpadeando en rojo, la pregunta se convierte en el momento adecuado. ¿Qué tan profunda será esta corrección y cuánto tiempo durará? La profundidad y duración de la corrección del mercado de la vivienda en Texas dependerá en gran medida de factores más allá del control del Estado. Pero los primeros indicadores sugieren que esto no es un simple tropiezo del mercado. El analista inmobiliario Nick Gurley predice que los precios de las viviendas en Texas podrían caer un 4% adicional en todo el estado durante el próximo año, pero eso podría ser optimista si las presiones económicas más amplias se intensifican. El escenario más alarmante involucra la energía sector. Gurley advierte que podría haber una corrección del 15 al 20%, especialmente si hay una recesión en la industria petrolera. Con los precios del petróleo ya presionando a Houston, Dallas y comunidades más pequeñas dependientes de la energía, esto no es una posibilidad lejana. Es una amenaza inminente que podría materializarse en cuestión de meses. Incluso, la proyección de base pinta un panorama desafiante. Se espera que los desafíos de asequibilidad persistan durante todo el año 2025, y todavía es probable que el mercado de Texas esté sobrevalorado entre un 10 y un 12% al final de 2025, con más descensos graduales extendiéndose hasta 2026. Para los propietarios de viviendas, esta línea de tiempo significa años de dificultades financieras. Estrés. Las familias que compraron a precios máximos enfrentan la perspectiva de estar con hipotecas superiores al valor de sus casas bien entrada la próxima década. Los compradores por primera vez pueden encontrar oportunidades, pero solo si pueden asegurar financiamiento en un entorno de préstamos cada vez más restrictivo. El cronograma de recuperación sigue siendo incierto porque depende de factores que Texas no puede controlar: las tasas de interés federales, las condiciones económicas nacionales y los mercados energéticos globales. A diferencia de correcciones anteriores que se recuperaron rápidamente, esta parece ser estructural más que cíclica, lo que sugiere que podría emerger un mercado de vivienda en Texas fundamentalmente diferente al otro lado.